Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 648 de oración. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personas que apenas están viendo el anuncio puedan ingresar con nosotros. Vamos a ir disponiendo nuestro corazón y nuestra vida para que podamos estar en la presencia de nuestro Dios. Les animo a compartir y darle me gusta para que otras personitas puedan también escuchar el grupo y de esa manera estar en la presencia de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Recordarles en este momento la importancia de tener propósitos claros con este grupo de oración. La idea es que nosotros podamos ir avanzando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, es muy necesario que nosotros estemos siempre dispuestos a crecer en nuestra fe. Es decir, no se puede tornar en un grupo en el cual nosotros sencillamente lo que hacemos de pronto es venir por venir, participar por participar, pero no tenemos ningún propósito a futuro. La idea es que cada uno vaya creciendo, ¿no? Que cada uno vaya avanzando en su vida espiritual. Entonces, recordarles que estamos para hacer eso, para lograrlo, leyendo la Biblia capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en Segunda de Crónicas en el capítulo 23, Segunda de Crónicas 23, y el tema de hoy es un tema muy bonito, se llama la reforma. La reforma es un tema bastante bueno, así que les pido que estén muy atentos para que puedan disfrutar de lo que el Señor quiere hacer con nosotros el día de hoy. Entonces, mis hermanos, demos unos minuticos más para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver. Recordarles los horarios, los días viernes, sábado y lunes a las 8 de la noche. Dispongan ese tiempo, mis hermanos. Si ustedes van a entrar al grupo a orar, a escuchar la palabra, dispongan ese tiempo. O sea, prepárense para eso. No lleguen a las carreras, no hagan las cosas de mala gana, porque es para el Señor. Y el Señor está viendo lo que usted está haciendo, las motivaciones por las que usted lo hace. Es importante entender eso y vamos a poder ver que el Señor nos bendice si nosotros hacemos las cosas con agrado, con organización para Él. Hemos venido mejorando, incluso en las transmisiones, en la forma de explicarlo. El tiempo nos va dando a nosotros mayor fortaleza, mayor sabiduría para poder explicar. A los que están escuchando también les da mayor entendimiento. No se cansen de compartir, mis hermanos. Ustedes no se imaginan lo que el Señor puede hacer. Cuando el Señor toca a una persona, es interesante porque uno no se da cuenta, pero si el Señor, a través del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, convence a alguien, nosotros lo que no entendemos, lo que no, digamos, dimensionamos, es que al lado de esa persona hay una esposa, hay unos hijos, hay una familia, hay unos amigos, hay unos compañeros de trabajo. Y si esa persona se convierte bien, esa persona va a hacer hasta lo imposible porque los demás escuchen el mismo mensaje. Lo estoy viendo con una persona de este grupo y es impresionante. Me encantaría que pasara con más personas y yo creo que sería algo maravilloso. Sé que hay muchas que no sabemos que también lo hacen y que de pronto no me cuentan, o que de pronto nos escuchan desde YouTube y también lo están haciendo. Sé que hay otra persona desde Bogotá que a veces nos escucha y que también estaba creciendo en su espiritualidad, pero de verdad que fantástico que nosotros podamos ver eso y que nos animemos de esa manera para compartir, sobre todo con los que no conocen a Cristo, y que podamos en un mañana poder ver ese fruto. Oremos al Señor entonces para poner en sus manos el tema de hoy. Concentrémonos y dispongámonos para Él. Amado Señor, bendito Salvador, Señor, un día más en tu presencia, Señor.
Ahora falta un día menos para que tú vengas, mi Dios. Ay, Señor, nos acordamos del apóstol Pablo, Señor, del apóstol Pedro. Ellos murieron, Señor, esperando tu venida. Ellos murieron esperando que tú vinieras a esta tierra, Señor. Los patriarcas, Señor, los profetas, señores, ellos esperaban tu venida, Señor. Muchos de ellos murieron esperándote. Nosotros, Señor, tenemos, creo yo, ese privilegio de que te vamos a ver en las nubes. No somos dignos de eso, Señor, pero nos estamos preparando, Señor. Te pedimos nos perdones, porque sabemos que hemos fallado mucho, Señor, y aún seguimos fallando. Sabemos que por eso tal vez tu obra no se glorifica como debería, pero aún así de vez en cuando nos muestras tu gloria, Señor, y nos animas. Dios mío, ayúdanos en la palabra que vamos a leer hoy. Permite que la podamos entender, que la podamos aplicar, que seas tú hablando a los corazones, Señor. Que mis palabras sean tus palabras, Señor. Ayúdame, Señor, para poder hacerlo bien. Ayúdame para que las personas que nos escuchen y que nunca hayan oído de ti o que tengan una percepción errada de ti puedan convencerse de que te necesitan, Señor. Amado Dios, te pedimos que nos fortalezcas y que seas tú, Señor, proveyendo salvación, milagros, portentos, lo que tú quieras hacer. Muévete, Espíritu Santo, como tú lo quieras hacer. Señor, estas cosas nosotros te las pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a dar inicio con la lectura del capítulo 23 de Segunda de Crónicas, que dice así. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Meseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron todo el país convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y los levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra parte permanecerá en el palacio y la tercera parte restante ocupará las puertas de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearon por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de sus turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona. Le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Versículo 12. Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería,
y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran al pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joyadá apostó guardias en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes levitas. A estos les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido Joyadá, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Bueno, ojalá que podamos en este momento recordar que veníamos de hablar acerca del tema de Atalía, ¿no? Recordemos esta reina que intentó matar a su propio nieto. Permítame un segundo. Entonces, importante tener en cuenta que este capítulo es una continuación del reinado de Atalía. Recordemos que había matado a sus nietos y a gran parte de la familia, de su familia, con el propósito de quedarse como reina en Judá. Pero el pueblo no la soportó, y en cabeza del sacerdote Joyadá nombraron a Joás, hijo de Ocosías, como rey, el niño que Josaba había guardado. Recordemos que la esposa de Joyadá era la que lo había guardado, ¿no? Y había llegado el momento de ponerlo como rey en Judá. Es importante tener en cuenta que este es un texto muy especial donde se nos muestra la justicia de Dios, ¿no? Debemos tener en cuenta también que es una situación que por supuesto necesitó de todo un plan, porque Atalía se había adueñado del trono, ¿no? Y la idea era que se pusiera por rey a quien Dios había decretado, que era en este caso el hijo de Ocosías, Joás, el nombre de este muchacho. Este es un texto que muestra claramente que los hombres pueden si quieren, intentar torcer los caminos y los designios de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Los hombres, de hecho, están inclinados, como decíamos en el último capítulo, a hacer lo malo, y pueden intentar torcer los caminos y los designios de Dios, pero debemos entender que al hacerlo habrán consecuencias como las que vivió esta mujer. Por eso es que al tema de hoy se le dio el nombre de la reforma. La reforma. Lo que hizo Joyadá fue enfrentar con la ayuda de Dios el poder político, el poder militar y religioso que se había autoproclamado en Judá. De vez en cuando, mis hermanos, nuestro Señor permite este tipo de reformas. De hecho, la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos viene de una reforma que se puso en marcha muchos siglos atrás. Hace muchos años atrás se inició una reforma en la iglesia, cuando la iglesia era romana, apostólica, católica, como se conoce hoy en día, y hubieron hombres que se levantaron como Joyadá. Por allá en 1517 un sacerdote, un monje llamado Martín Lutero tuvo el valor de levantarse y poner sobre las puertas de la iglesia de Wittenberg 95 quejas contra la iglesia romana, por sus abusos, por sus malas interpretaciones, por haber escondido la Biblia a las ovejas de Cristo por 1000 años, por engañar a las personas haciéndoles creer que después de muertos podían pagar para ir al cielo, por la avaricia y la perversión. Por todo eso se hizo necesaria una reforma protestante, como también lo estaba haciendo en este momento Joyadá, en el que estamos leyendo hoy, que fue mucho tiempo más atrás. Y por eso hoy veremos 3 beneficios de una reforma. Decía R.C. Sproul antes de morir: el cristiano siempre debe estar reformando. Siempre debe estar reformando. Vamos a ver
que el primer beneficio de una reforma es que deja ver a los valientes. La reforma, cuando se hace visible, deja ver a los valientes. Dice el versículo 1 al 3. En el 7º año el sacerdote Joyadá se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Meseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos corrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel, para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyadá les dijo: aquí tienen al hijo del rey, él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Lo que el sacerdote Joyadá está haciendo acá es digno de admiración, mis hermanos, porque él estaba enfrentando a Atalía. Atalía no era cualquier personaje, mis hermanos. Si Atalía no había tenido ningún problema en matar a sus nietos, ¿ustedes creen que va a tener algún problema en matar a Joyadá? Pero este sacerdote es un valiente. Puso en riesgo su vida para que la voluntad de Dios se siguiera cumpliendo. Por eso es que él le dice al pueblo y a los líderes de Judá que quien debía reinar era el hijo de Ocosías, porque él descendía del linaje de David. Es interesante ver cómo las personas hoy en día tienen actos de valentía. Usted ve gente que, por ejemplo, sale a marchar arriesgando su vida para protestar por los regímenes políticos que afectan al pueblo. Y usted ve gente que es supremamente agresiva para defender sus posesiones o incluso lo que creen que es verdad, sus posiciones políticas. Y son de verdad, defienden con mucha fiereza lo que creen. Pero cuando se trata de defender la fe, pareciera que ese valor desaparece. O tal vez necesitamos una situación como la que estaba viviendo Judá para que los valientes empiecen a aflorar. Yo creo sinceramente que nos encontramos en una etapa de la historia donde necesitamos de la mano de Dios para que obre y sacuda a los cristianos, para que a través de una reforma podamos poner fin a tantos años de división, para que podamos avanzar como un solo cuerpo, donde Cristo sea la cabeza. Muchas personas podrían pensar que esto son solo palabras, pero el protestar al ver tanta maldad en la iglesia, mis hermanos, se ve la maldad hoy, como se veía en el pueblo de Israel. Recuerden que lo que nosotros estudiamos estos días no era lo que pasaba en el mundo, era lo que pasaba en Judá, el pueblo de Dios. Y hoy en día nosotros vemos la maldad dentro de la iglesia, la desigualdad dentro de la iglesia, la avaricia dentro de la iglesia, el monopolio dentro de la iglesia. Yo creo que si hay un tiempo donde necesitamos valientes como Joyadá, es este tiempo. Valientes como Lutero, valientes como Cristo. Cristo que cuando vino reformó el pensamiento judío y esto causó que quisieran matarlo. ¿Ustedes sabían eso? Cristo, cuando descendió a la tierra, en sus 3 años de predicación continua, hizo una reforma. Y esa reforma causó que lo quisieran matar. Cuando él se presentó como el Hijo de Dios, como el siervo sufriente, el pueblo judío lo rechazó. Aún más, Jesús es el más valiente que ha pisado la tierra. Jesús soportó la ira del Padre. Jesús venció a Satanás. Jesús venció la muerte. Jesús nos dejó el Evangelio. Y quiero darles un texto que nos permite ver cómo Jesús reformó. Miren Mateo 5, versículos 43 al 44. Escuchen esto, palabras de nuestro Señor. Mateo 5, versículos 43 al 44. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, reforma, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. En este texto, Jesús aplica su reforma a una ley judía que había sido interpretada a medias. Y Jesús la lleva a otro nivel. En este nivel, ellos quedan extasiados, porque lo que la ley decía y lo que ellos interpretaban era que solo se debía amar al prójimo, pero se debía odiar a los enemigos. Y Jesús les dice, no,
cualquiera, cualquiera del mundo, no del pueblo de Dios, cualquiera del mundo puede amar a sus familiares y a sus amigos, pero quien de verdad ama, amará a sus enemigos. De hecho, Cristo dio ejemplo de ello, al amarnos aun cuando éramos pecadores. Eso es una reforma. Cristo reformó en la mente del judío el entendimiento que ellos tenían de ese texto y lo llevó a un nuevo nivel. Joyadá, estando en el templo, se dio cuenta que Atalía no debía ser la reina. Por más agresiva y mala que fuera, alguien debía enfrentarla. Alguien debía iniciar una reforma en Judá, y Joyadá la inició. Número 2. Cuando viene una reforma, los beneficios son, primero, que deja ver a los valientes, pero también deja ver a los delincuentes. Cuando una reforma se hace visible, deja ver a los delincuentes. El versículo 12 al 13 dice: cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas, y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡traición! ¡Traición! Escúchenme bien. Esta situación nosotros ya la habíamos estudiado en Segunda de Reyes 11. Allí se encuentra esta misma historia, pero como siempre les he dicho, Crónicas tiene características muy especiales. Allí vimos, el día que lo estudiamos, que cuando una persona pierde el amor de Dios, que fue lo que le pasó a Atalía, fue separada de Dios. Cuando esa persona se aparta de Dios, pierde la sensibilidad, pierde la cordura y pierde la vida, porque de hecho fue lo que le pasó a Atalía en este capítulo. Pero además, al alejarnos de Dios, nos convertimos en delincuentes. ¿Usted sabía eso, hermano? Usted que me está escuchando, ¿usted sabía que cuando usted se aleja de Dios lo suficiente, usted se convierte en un delincuente? Usted me dirá: no, no, Jorge, no me trate así. Cuando nosotros nos alejamos lo suficiente de Dios, somos capaces de hacer cosas inimaginables, como las que había hecho Atalía. O ya no recuerda que estaba matando a sus nietos. Es más, Atalía no reconocía como un error lo que estaba pasando. Por eso ella gritaba traición. ¿Esto qué demuestra? Demuestra el nivel de cinismo al que llega el ser humano sin Cristo. Esto me lleva a pensar, y me acordé de una noticia que leí hace un tiempo atrás. Es una noticia que se hizo viral. Por allá en 2019 en Argentina, un hombre llamado Nicolás Gil Pérez, conocido como el hombre gato, ese hombre asesinó a su mamá y a su tía. Lo llamativo del caso, además de que matara a su propia familia, como lo hizo Atalía, pero lo llamativo del caso es que cuando lo llevaron a juicio, cuando el juez le estaba imputando los cargos, él comenzó a maullar como un gato. Miau, miau, miau. Ustedes ven el video, está en internet. Y de esa manera, él logró interrumpir el juicio que se le estaba haciendo. Como yo les decía a ustedes, cuando una persona se aleja de Dios, el nivel de cinismo llega a un límite del que uno no se imagina que pueda llegar. De hecho, la conducta de Nicolás Gil es producto de la sociedad actual y del famoso lenguaje inclusivo que quieren imponer. Esta postura dice que cada persona puede ser lo que quiera ser. Entonces, en este caso, este hombre decía que él se percibía a sí mismo como un gato. Pero sabemos que realmente lo hacía para evitar el juicio por haber matado a su mamá y a su tía. Al igual que Atalía gritaba traición, cuando en realidad estaban haciendo justicia, poniendo en el trono al verdadero heredero. Pensemos, mis hermanos, ahora en las autoridades religiosas, políticas, y aún en el tiempo de Cristo. Todas esas personas, escúchenme, estuvieron de acuerdo en soltar a un delincuente, a Barrabás, y en condenar a un justo, a Cristo. La crucifixión de Jesús dejó ver el nivel de delincuencia en el que se encontraba Israel. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, y es el nivel de cinismo
al que nosotros podemos llegar si nos alejamos de Dios. Podemos convertirnos en delincuentes. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 15 al 20. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué era famoso? Porque mataba, robaba, vivía en la cárcel y cuando salía seguía delinquiendo. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo se habían vuelto todos unos delincuentes. Querían ejecutar, es más, ejecutaron a Jesús el justo y liberaron a Barrabás el culpable. De hecho, eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Lo que ha hecho Dios es que en lugar de enviarnos a nosotros a la cruz a pagar por nuestros pecados, envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Pero eso solo es posible si usted se arrepiente y pone su fe en Jesús. Hemos visto hasta el momento que cuando hay una reforma, tiene ventajas grandísimas. Porque las reformas dejan ver a los valientes, a esos hombres que se levantan y que ponen el pecho por la causa de Dios. Pero también deja ver a los delincuentes, aquellos que se oponen a la causa de Dios. Y por último, las reformas crean nuevos creyentes. Impresionante. Las reformas crean nuevos creyentes. El versículo 16 al 18 dice: luego Joyadá hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joyadá apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes del sacerdote, de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. Este punto es espectacular. Yo he tenido la oportunidad de estudiar los frutos de la Reforma Protestante, de la que les hablé al principio, que dio, digamos, su punto más importante en 1517 con Martín Lutero y las tesis. Pero los frutos de esa reforma fueron más allá. En efecto, eso ocasionó el nacimiento de nuevos creyentes. Recordemos que la Iglesia Católica hasta ese momento y por casi 1000 años atrás había prohibido la lectura de la Biblia. La Biblia se leía solamente en latín y solamente lo leían los sacerdotes, y en la mayor parte de los casos la gente no entendía lo que le leían porque no era su propio idioma. Esto había causado un adormecimiento de la fe en las personas. Pero a partir de la reforma de la iglesia renació. Los creyentes comenzaron a florecer. Al punto, mis hermanos, que hoy tenemos Biblias en gran parte de los idiomas en el mundo. Las cosas que Dios hace y permite son inentendibles para nosotros. De hecho, Joyadá nunca se imaginó que lo que él hizo ese día, casi 2500 años después, sigue retumbando. Estamos aquí aprendiendo de lo que él hizo por el pueblo de Dios. Y lo que más me impacta es que cuando Joyadá se levantó para protestar, el pueblo se le unió y obedecieron cada orden que se dio. Cada uno se puso en su lugar a hacer lo que le correspondía para eliminar la idolatría en Judá, el paganismo. Esas personas, mis hermanos, eran esclavas de la idolatría, eran esclavas del pecado. Habían ofendido a Dios, pero ahora estaban renaciendo. Esto es evidencia de que aún
en este tiempo, donde la maldad del hombre y aún de la iglesia se ha aumentado tanto, no podemos perder la fe en que Dios levante valientes, como cuando Cristo vino por primera vez. El pueblo de Israel se encontraba desesperado por la opresión romana. Hasta las autoridades judías querían hacer lo que se les daba la gana. Estas personas en el pueblo de Israel que todavía tenían fe estaban prácticamente sin esperanza y de pronto ven venir a Juan el Bautista anunciando al Señor, que se acercaba uno que venía a reformar las cosas. Y de pronto llegó Jesús y comenzó a predicar que el reino de Dios se acercaba, que Él era el Mesías, que había llegado el tiempo de la mayor reforma, una que partió la historia de la humanidad en dos partes, antes y después de Cristo. Esta reforma de la gracia dio inicio al nacimiento de nuevos creyentes, entre los que nos encontramos usted y yo. Lo animo, amigo mío, si usted todavía no pertenece al reino de Dios, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, porque la reforma continúa. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por esta bonita noche, Señor. Ya casi nos vamos a descansar, Señor. No sabemos si mañana amaneceremos vivos, Dios. No lo sabemos, tú tienes el control de todo y tú sí lo sabes, Señor. Pero queremos agradecerte por este día. Queremos estar agradecidos contigo por lo que has hecho, Señor. Cuando vemos la historia de la humanidad, la historia que está registrada en la Biblia, Señor, vemos que tú siempre has establecido tu reino a través de reformas, Señor. Cuando Moisés vino a la tierra y estableció la reforma de los mandamientos y el pacto de la ley, permitió que el pueblo de Israel viviera para glorificar tu nombre, y aunque no siempre lo cumplieron, tú hiciste lo necesario para que fuera posible. Señor, ahora con Cristo tenemos la más grande y la más perfecta de las reformas, Señor. Ahora somos salvos por gracia a través de la fe. Esto no es un don de los hombres, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se jacte. Señor, en estos tiempos de tanta oscuridad, es necesario que tú envíes valientes a la tierra, Señor, hombres que se levanten y que hablen, Señor, y que se muevan, Señor, y que hagan tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para ser esos hombres, como Joyadá, Señor, como Martín Lutero, como tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Levántanos, Señor, a hacer tu voluntad, a defender la fe, a como dé lugar, a impartirla y darla a conocer a otros, Señor. Porque sabemos que cuando eso se hace, de inmediato se dejan ver también los delincuentes como Atalías, Señor, que estaba en contra de tu reino, que quería matar aún a su propia familia, Señor. Pero Joyadá no temió por su vida, porque sabía que si moría iba a estar en tu presencia. Son las palabras tuyas, Señor. El morir en Cristo es ganancia. Te pido, Señor, que guardes nuestras vidas cuando defendamos la fe, Señor. Que no tengamos miedo de hacerlo, aun cuando se levanten delincuentes enfrente de nosotros a hacernos daño, Señor. Ayúdanos para ser justos a la hora de impartir justicia, Señor. Ayúdanos para que cuando nosotros defendamos la fe, podamos ver a nuevos creyentes acercarse a ti, Señor. Podemos ver el fruto del trabajo de Joyadá, que un día se levantó al ver la injusticia en Judá, Señor. Y ahora tú lo estás premiando, Señor. Toda la gente en Israel, todas estas personas estaban abandonando el culto a Baal, estaban derribando los altares y los ídolos, estaban dando frutos de arrepentimiento. Señor, permite que a través de estas predicaciones, Señor, permite que a través de estos temas de oración, muchas personas puedan correr a tus pies, muchas personas se arrepientan, abandonen sus ídolos, abandonen sus pecados y te sigan a ti, Señor. Que muchas personas, Señor, puedan dedicar sus vidas a ti, Señor. Ayúdanos para tener ese gozo que tuvo el pueblo de Judá en ese tiempo, Señor, para ver tu obra, Padre amado, para que podamos seguir avanzando y, como hizo Juan el Bautista, preparar el camino al que viene de regreso,
a nuestro amado Jesús, a quien esperamos con ansias venir en las nubes del cielo con sus ángeles, con gran poder y gloria, para recoger a su iglesia, para destruir al malvado, al que no se arrepintió, al que no puso su confianza en Cristo. Amado Señor, hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y estamos tranquilos porque son las mejores manos, las manos del Creador, las manos del sustentador, las manos de aquel que ha dado todo para salvarnos. Señor, estoy agradecido por la vida que hasta hoy me has permitido llevar. Perdóname por mis desaciertos y por mis pecados, Señor. Ayuda a mis hermanos también a reconocer sus propios pecados y a ser agradecidos contigo por lo que has hecho hasta hoy. Permite que sigamos avanzando, Señor. Ayúdanos para saber cómo hacerlo. Permite que tus palabras estén presentes en nuestra mente cuando vayamos a pecar, para que no lo hagamos. Que tu Espíritu esté ahí, redarguyendo nuestro corazón y nuestra mente, para que no lo hagamos. Y si en algún momento caemos, como dice Hebreos, tenemos en el cielo un abogado, a Jesucristo el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, para tener un arrepentimiento genuino cuando caigamos, Señor. Que no dudemos en correr a tus pies de gracia, Señor. Que cada día detestemos más el pecado, Señor. Que cada día detestemos más aquellas cosas que te ofenden. Amado Dios, ponemos nuestra vida delante de ti para que tú obres de una manera favorable. Ayúdanos a ser los valientes de la fe de este tiempo. Que esto no se quede en palabras, sino que empecemos a trabajar para poderlo hacer. Señor, yo te doy las gracias por las cosas que tú has hecho en este grupo y te pido que nos sigas bendiciendo, que traigas más personas a la fe, Señor, que traigas más inconversos, personas que no te conozcan, Señor, que ellos puedan a través del grupo escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu obre en los corazones de los que tú has determinado llevar al cielo, Señor. Gracias damos a ti por esta oración y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir orando, a seguir perseverando, que nos ayudes, Señor, a seguir trabajando por tu reino, que nos ayudes, Señor, para que podamos seguir avanzando. Señor, te pido por nuestras propias vidas, por las pruebas que tenemos a diario, Señor, por aquellos momentos de zozobra que vienen a nuestra mente, por las noches en las que no podemos dormir, Señor, que seas tú, Señor, dándonos el sueño que necesitamos. Algunos no duermen, Señor, por el estrés de sus vidas, otros por la enfermedad, otros por las angustias de otros, Señor. Cualquiera sea el caso, Señor, te pido que nos des paz en el corazón y que nos ayudes a dormir tranquilamente. Ayúdanos a tomar sabias decisiones, Señor. Ayúdanos a vivir para glorificarte, mi Dios y mi amado Señor. Te pido por los que están enfermos, Señor, por los que sufren el flagelo de la enfermedad, Señor, por los que están en el valle de la sombra de la muerte, Señor. Yo te pido que tengas misericordia. Señor, si es tu voluntad hacer milagros, nos encantaría verlos, Señor. Aún con aquellos que han sido desahuciados por la medicina, pero que aún tú los mantienes con vida con un propósito legítimo. Señor, que tu mano poderosa pueda reflejarse en aquellos que te aman, Señor, en aquellos que te buscan, en aquellos que están implorando por un milagro. Señor, gracias por las veces que nos has escuchado y has respondido positivamente. Gracias por las veces que no has respondido positivamente, Señor. Gracias porque tú eres Dios en las cosas buenas, pero también en las dificultades, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor así lo permite, estaríamos nuevamente el día viernes conectados a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien.